Bueno, vamos a hablar de la cardiopatía con hiperflujo pulmonar. Embriogénesis cardíaca. Cuando hablamos de embriogénesis cardíaca debemos entender de qué se trata la embriogénesis cardíaca, que es el periodo en el cual se desarrolla las estructuras del feto en el útero materno. Principalmente tenemos la embriogénesis cardíaca, las embriogénesis digestivas, las embriogénesis respiratorias, la embriogénesis neurológica. Lo que nosotros nos vamos a abocar es a la embriogénesis cardíaca. Y esto es una de las cosas muy importantes a saber, porque cuando se habla de embriogénesis debemos saber de dónde surge esto, quién hizo el estudio y quién lo dio para que en la posteridad tengamos los conocimientos que hoy se saben. La doctora María Victoria de la Cruz fue una médica que nació en Santi Espíritu, La Habana, el 24 de abril del año 1916. Se gradúa como médica en el año 1943 y viaja a México por invitación de los doctores Demetrio Pollares e Ignacio Chávez para hacer su formación en cardiología. Dicen algunas personas que durante su periodo de formación hubo un niño que falleció a poquito tiempo de nacer de un infarto masivo. Entonces, la curiosidad de la doctora hizo que planteara a sus profesionales, los directores del Instituto del Corazón, de que la apoyaran para viajar por el mundo en búsqueda de laboratorios de embriogénesis, porque ella quería saber cómo se desarrollaban los órganos en el feto. La cuestión que le dieron el aval, y en el año 1949 y 1950 realiza viajes por todo el mundo. Estuvo en New York, en Europa y en otros países, en Asia y todo lo demás. Cuando regresa a México en el año 1951, por aporte del gobierno, por aporte de instituciones, se crea el primer laboratorio de embriogénesis. Y en el año 1953 al año 1985, 32 años, se hizo un estudio. El estudio dio como resultado lo que era la embriogénesis cardíaca. ¿Con quién se realizó los estudios? Con embriones de pollo. Salvando las distancias y el tiempo de maduración de un embrión de pollo al feto humano, pareciera ser que las etapas de desarrollo son muy similares. Imagínense en 32 años cuántos embriones de pollo se han utilizado y cuántas tinciones se han hecho en cada uno de los procesos evolutivos para que hoy sepamos cómo se forma, en este caso, el corazón humano. Muchos fueron los profesionales que la doctora María Victoria de la Cruz reclutó. Uno de los profesionales que ha reclutado es argentino, el doctor Raúl Oscar Cairé, excelente persona, hoy, a Dios gracias, con vida, chaqueño él, fue quien, después de una larga charla, tuve la oportunidad de que me pasara todo el estudio que habían realizado, el cual me llevó a mí muchísimo tiempo poder estudiarlo para hoy poder transmitirlo a los colegas. Así que bueno, gracias al doctor Raúl Cairé, que hoy podemos estar haciendo esta charla. La embriogénesis cardíaca se divide en dos periodos. Una es la cardiogénesis temprana y la otra es la cardiogénesis tardía. La cardiogénesis temprana va desde la fecundación hasta la formación del tubo cardíaco recto o primitivo. Es decir, en el proceso de desarrollo tenemos
dos tubos endoteliales que se unifican para dar, por consiguiente, a un tubo recto o cardíaco, que eso sería el inicio de la cardiogénesis tardía. La fecundación se entiende como la impregnación del óvulo maduro por el espermatozoide y la fusión de los pronúcleos masculinos y femeninos, dando origen al huevo o cigoto. El huevo o cigoto es una estructura unicelular, en donde, si ustedes pueden evidenciar, vamos a ver acá, esto es todo el proceso en donde se da desde el huevo o cigoto hasta la impregnación y el desarrollo del embrión en el útero materno. Todos los procesos no nos vamos a detener aquí, sino esto era para dar un pantallazo de dónde surge todo lo que es la embriogénesis. Consta entonces la cardiogénesis temprana de la formación del huevo cigoto, la blastómera, la mórula, el blastocito, la blástula, la gástrula y posteriormente en donde aquí dábamos, en donde hay dos tubos endoteliales laterales, la unificación de ese tubo lateral endotelial va a dar origen a un tubo recto o primitivo, que es lo que va a generar la cardiogénesis tardía. Y la cardiogénesis tardíaca va desde eso, desde la formación del tubo recto o primitivo hasta la formación del corazón ya maduro entre el día 48 y 52 a posterior de la fecundación. Esta cardiogénesis tardía a su vez cuenta de subperiodos. Los subperiodos tenemos un periodo de preasa en donde si nosotros la podemos estirar vamos a ver en donde están distribuidas todas las estructuras que posteriormente van a formar al corazón del feto en desarrollo. El periodo de asa, que sería la primera manifestación que se puede evidenciar de una cardiopatía estructural. Porque una cosa es la D-asa, que la D-asa es donde tenemos lo que planteamos anteriormente, el periodo de preasa, donde estaban todas las estructuras, y cuando se hace la asa, una cosa es D-asa, en donde el ventrículo derecho va adelante y el ventrículo izquierdo va atrás, como Dios lo determinó, y la anomalía es la L-asa, en donde se va a hacer a la inversa. Y eso sería el ventrículo izquierdo adelante con el ventrículo derecho atrás. Esa sería la primer cardiopatía estructural demostrable, que sería la inversión ventricular o la transposición corregida de los grandes vasos. Bien. En su evolución tenemos el periodo de post-asa, que a su vez consta de un periodo temprano y un periodo tardío. Todo esto es lo que nos va a dar a nosotros la conformación del corazón. Hoy sabemos que este estudio, que llevó 32 años en poder hacer las tinciones en los embriones de pollo, hoy sabemos cómo se forma el corazón y cuáles son las alteraciones que se pueden demostrar cuando el feto está en desarrollo y nosotros le hacemos un ecocardio fetal y vemos las alteraciones estructurales en el ser que está desarrollándose. Bueno, hoy gracias a la doctora María Victoria de la Cruz y a todos sus colaboradores sabemos cómo se forma el corazón humano. Esto es algo que siempre lo digo, me llegó a mi correo. Nunca supe quién me lo mandó, pero sí, todas las veces que tengo la oportunidad de dar una disertación, se lo agradezco infinitamente. Porque esto es lo que sucede. Vamos, sacamos. Esto es lo que sucede
la unificación de los dos tubos cardíacos endoteliares están allí y se van a unir para formar el tubo cardíaco recto o primitivo. Esto es lo que normalmente sucede en el corazón, en donde tenemos el ventrículo. Tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, las aurículas derecha e izquierda, el bulbo cardis, el tronco arterioso, que esto va a ser la etapa final de la embriogénesis. Y así es como se va formando el corazón. En todo el proceso de estos 48 a 52 días, esto es lo que realmente sucede, en donde puede haber alteraciones de la lateralidad y la conformación del corazón. Algo fantástico. Fantástico. Esto es lo que nosotros vamos a poder evaluar de esta manera. Recuerden cuando nosotros hablamos del periodo de post-asa, que teníamos un post-asa temprana y un post-asa tardía. En el post-asa temprana es la imagen que a nosotros nos ha quedado. Si nosotros hacemos un corte longitudinal del corazón, nosotros tenemos el corazón, lo hacemos un corte longitudinal y lo miramos de costado, tenemos una imagen de antifaz. Si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a tener esta imagen. Ahora bien, esta imagen de antifaz, lo que nosotros vamos a tener en la parte superior es las aurículas, en la parte inferior los ventrículos y el canal atrioventricular en el medio. En la parte superior vamos a tener los cojines, el cojín superior y en la parte inferior el cojín inferior. En el corte sagital vamos a tener las dos aurículas arriba y los dos ventrículos abajo. Y en el medio el canal atrioventricular, pero hacia su derecha el cojín derecho y hacia su izquierda el cojín izquierdo. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando esto está presente? Ya se ha producido todos los movimientos, la ubicación y la lateralización de las estructuras cardíacas. Esto es un corazón normal. Ahora, ¿qué es lo que requiere? Requiere las tabicaciones. La tabicación de la aurícula, la tabicación del ventrículo y la conformación de la cruz del corazón, que serían las válvulas atrioventriculares. Eso es lo que vamos a ir desarrollando cada uno de estos para finalizar en la enfermedad que vamos a ver por último. Durante todo el proceso de la embriogénesis, muchas son las alteraciones que pueden intervenir para alterar la normal formación del corazón. Esos son los genes, en los cuales hay un alto porcentaje de genes que alteran la conformación, ya sea tanto en la placa cardiogénica como en el periodo de asa, como en el periodo de post-asa temprana, en donde, miren, todo esto son los genes que pueden ir presentándose y alterando la normal conformación del corazón. Por ende, tenemos tantas cardiopatías congénitas, genética dependiente, otras cromosómica dependiente y otras que aunque se haya formado el corazón bien y nosotros estamos en presencia de sustancias teratogénicas, también alteran la conformación adecuada del corazón. Entonces, una de las cosas importantes evidenciables son los genes. Por ende, se hacen los estudios a nivel cromosómico, genético, con la amniocentesis. Bien. Sí, está complicado esto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cada una de estas alteraciones que se nos vienen presentando con gran frecuencia y saber
¿Hacia dónde culminamos con todo esto? El tabicamiento de las aurículas. ¿Recuerdan la imagen? ¿La tienen presente a la imagen de las dos aurículas arriba, los dos ventrículos abajo? Bien. Se inicia con el septum primum, que se da a nivel posterior de la aurícula primitiva. El septum primum tiene forma de cresta con una pendiente hacia el canal atrioventricular. Se continúa con los cojines endocárdicos en el canal AB. Entre el borde libre del septum primum y el borde libre atrial de los cojines va a aparecer la primer estructura o shunt, que es el ostium primum. Por apoptosis, en un proceso que la apoptosis sería la muerte celular, se genera en la porción media del ostium primum otro orificio, denominado ostium secundum. Este ostium secundum va a permitir que la sangre pueda pasar desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El ostium primum se cierra, siempre y cuando no haya alguna alteración genética. Porque si hay alguna alteración genética, este ostium primum va a permanecer abierto y lo que nosotros debemos evaluar si estamos en presencia de alguna cromosomopatía. ¿Cuál es la cromosomopatía que se presenta con el ostium primum persistente? La trisomía 21, el Down. Entonces, si este ostium primum no se cierra, quiere decir que estamos en presencia no de un paciente con tal afección, sino que estamos en presencia de una malformación del cojín inferior, porque el cojín inferior es el que va a, cuando se produce el septum primum no llega hasta el piso de la aurícula, sino que queda un espacio. El cojín inferior es quien le va a dar cierre a ese espacio. Se va a dirigir hacia adelante. Va a conformar el septum atrioventricular y va a dar dos valvas, la valva anterior de la mitral y la valva septal de la tricúspide. Razón por la cual, cuando tenemos una alteración del cojín inferior, lo que no va a haber es el cierre del piso del septum primum, como tampoco va a haber el septum atrioventricular, ni las dos valvas, ni la valva septal de la tricúspide, ni la valva anterior de la mitral. Por ende, tenemos un canal. ¿Vamos? Bien. Entonces dijimos que por la apoptosis se iba a producir una abertura en la porción media del septum primum e iba a cerrar el ostium primum. En el primordio del atrio derecho, a ambos lados del orificio que lo comunica con el seno venoso, aparece la valva derecha e izquierda del seno venoso. Estas valvas, junto al ostium primum, van a permitir que con el ostium secundum se unifiquen. Se van a unificar, se van a aproximar, pero no van a tomar contacto. ¿Por qué? Porque le va a producir el ostium secundum como una especie de una cortina, en donde va a permitir que la sangre que viene de la vena cava inferior y la sangre oxigenada que viene desde la placenta a través del conducto de Arancio, que se une a la vena cava inferior del feto en desarrollo, no va a tomar contacto la sangre, sino que directamente la sangre oxigenada va a llegar a la aurícula derecha y en este lugar va a tener dos caminos. Un 30 o 40% va a pasar a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda para permitir el desarrollo de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la porción ascendente de la aorta. La otra sangre oxigenada va a ir a través de
la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho para después salir a través de la arteria pulmonar, desaguar el 7% de su contenido hacia los pulmones y el resto pasar a través del ductus arterioso para dar origen a la aorta descendente. O sea, todo este es el proceso normal. Bueno, es lo que manifestamos anteriormente. Una vez que el septum secundum tiene que, como dijimos, tiene la forma de una cresta en donde va a apuntar hacia el canal atrioventricular y va a conformar el origen de la válvula de Eustaquio y de Tebecio. ¿Tá? Pero lo más importante que hace el ostium secundum es aproximarse al ostium primum y permitirle una función de cortina para que la sangre pase. Una vez que el bebé nace, el foramen oval sí o sí debe estar presente en el proceso de desarrollo fetal en el corazón. Una vez que el bebé nace, este se debe cerrar. Si el foramen oval, por alguna circunstancia, se llegara a cerrar en la mitad del periodo de la embriogénesis cardíaca, estamos en presencia del no desarrollo de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, se llama hipoplasia del corazón izquierdo, incompatible con la vida. O sea que sí o sí debe estar abierto. Hay algunas veces que se cierra, sí se cierra, se puede cerrar, pero en un proceso más avanzado se torna compatible con la vida, pero con tratamiento posterior al nacimiento. O sea que una vez que el bebé nació, el foramen oval se cerró, queda el limbo de la fosa oval. Su persistencia después del nacimiento se llama comunicación interauricular tipo ostium secundum. Ostium secundum. El ostium primum se cerró en un proceso normal de desarrollo. Ostium secundum. A mí se me consulta, y en el periodo prenatal, cierre, ¿qué clínica va a tener la mamá? Ninguna. Y esto es una pregunta importante porque, el feto en el proceso de desarrollo, por más deformado que esté el corazón, siempre va a latir y va a tratar de cualquier manera de llegar al periodo adecuado para poder nacer. Una vez que el bebé nace, él tiene que comenzar a enfrentar la vida. Y es allí en donde la va a enfrentar siempre y cuando su corazón esté bien conformado. Si el corazón no está bien conformado, vienen las expresiones clínicas de las cardiopatías congénitas. Pero siempre el bebé va a tratar, o bien, o fallece en útero, o nace. ¿Está? Bien. La comunicación interauricular tiene una incidencia del 7% de las cardiopatías congénitas, es decir, de 1 cada 1.500 nacidos vivos. Tiene una prevalencia. El tipo ostium secundum se produce como anomalía aislada en el 5 al 10% de las cardiopatías congénitas, más frecuente en la mujer que en el hombre. El 30% de las cardiopatías congénitas tienen una comunicación interauricular como parte de la cardiopatía. Desde el punto de vista anatomopatológico, existen 4 tipos de comunicaciones interauriculares. Tenemos la ostium primum, la ostium secundum, la seno venoso superior e inferior y la del seno coronario. La ostium primum, el 30%, si se incluye a las asociadas con los defectos de los cojines endocárdicos, que serían los chiquitos Down.
De presentación aislada, solamente el 15%. Solamente el 15%, es decir, tiene una sella tipo ostium primum, pero no se asocia con nada. Bien, obviamente que hubo una alteración en el cojín en el cual no cerró a esa estructura abierta y sí conformó el resto. Dio origen al septum atrioventricular, a la valva septal de la tricúspide y a la valva anterior de la mitral, como también forma parte para el cierre de la CIB perimembranosa, que ya lo vamos a ver más adelante. Las senovenosos se presentan en un 10% y las senocoronarios se producen como defecto en el seno, sería en el techo del seno venoso, del conducto. ¿En quién se da esto? ¿Alguna vez ustedes han escuchado que los bebés, cuando le hacemos el ecocardiofetal, tenemos un corte que se llama 3 vasos? 3 vasos tranqui. En algunos fetos presenta un cuarto vaso. Ese cuarto vaso es la persistencia de la vena cava superior izquierda. Todos tenemos una vena cava superior derecha, pero no tenemos una vena cava superior izquierda. En los que tienen persistencia de la vena cava superior izquierda, ese conducto va a terminar en el seno coronario. Obviamente que la sangre de la parte superior del cuerpo, la parte izquierda, va a desaguar en el seno coronario y de allí va a ir directamente hacia la aurícula derecha. Algunas veces el techo de ese seno coronario no se forma, entonces es por ahí en donde la aurícula izquierda va a pasar la sangre desde la aurícula izquierda a través del seno coronario hacia la aurícula derecha. Por ende se llama comunicación interauricular de tipo seno coronario. Si nosotros estamos haciendo un estudio en cualquier niño, principalmente mujer, en alto porcentaje, porque es poco probable que un niño tenga un prolapso de la válvula mitral y más frecuentemente la mujer, ante la presencia de un prolapso de válvula mitral, debemos buscar una comunicación interauricular tipo ostium secundum o seno venoso, porque en el 20% se acompaña. Entonces, recordemos, la sangre está pasando desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Otra alteración que se produce también en donde tenemos sangre desde la porción izquierda a la porción derecha es la comunicación interventricular. Los defectos de los cojines endocárdicos, fue lo que hablamos anteriormente, representan 2% de las cardiopatías congénitas. Alrededor del 70% son niños con síndrome de Down, pero también un 10% se presenta en aquellos que tienen asplenia o polisplenia, denominada heterotaxia. Los canales, según Rastelli, lo clasificó en 3. Lo más importante de todo esto es que se basó en la relación de las valvas en puente anterior con la cresta del tabique interventricular de los músculos papilares. Es decir, esto que estamos viendo acá son la valva anterior del canal. O bien están libres, o bien se une a la cresta, o bien se une a un músculo papilar del lado derecho del corazón. Eso es lo que le ha dado a Rastelli el motivo para clasificarla. Las tipo A son las que se presentan en el síndrome de Down. Las tipo B son los canales desbalanceados. ¿Cuándo hablamos de un canal desbalanceado? O se desbalancea hacia la derecha o se desbalancea hacia la izquierda. Si se desbalancea hacia la derecha o tiene un mayor flujo que maneja la parte derecha, vamos a tener un mayor caudal a nivel de las venas pulmonares. Y si tenemos un mayor
tamaño del ventrículo izquierdo, vamos a tener un mayor flujo hacia la aorta. Y la tipo 3 sería la que están presentes en las heterotaxias, en los síndromes de asplenia o de poliasplenia. Pero convengamos que de una forma u otra las 4 cavidades se comunican y todo este flujo biventricular puede ir hacia la arteria pulmonar o hacia la aorta. Lo que nosotros estamos evaluando hoy es que todo va a ir en incremento hacia la arteria pulmonar. Bueno, veo que ya el descanso lo hemos hecho porque hemos tomado café, nos estamos dando... Muy bien, bueno, así que sigamos. Con respecto a la aceptación de los ventrículos, volvemos a la misma imagen del principio. Tenemos las 2 cavidades ventriculares, derecha e izquierda, y tenemos un septum que se está presentando en el embrión en desarrollo, que si nosotros lo vemos desde afuera, es el septum que lo va a dividir. Ambos ventrículos desarrollan rápida estructura miocárdica, seguido de una diverticulización y formación de trabéculas. En su interior, a nivel de sus paredes anteriores, surge el tabique interventricular primitivo, que sería este, que externamente se corresponde al surco interventricular. El tabique interventricular primitivo se encuentra alineado con los cojines del canal AB y delimita junto a ello el agujero interventricular primitivo. ¿Qué es esto? Es decir, que el desarrollo va a ir en búsqueda de la porción media del canal atrioventricular, no tomando en contacto con el canal. ¿Por qué? Porque las válvulas atrioventriculares también se vienen formando, como se viene formando el septum que va a dividir a ambas aurículas. Todos van a ir a la unificación. Por ende, en la parte auricular queda el ostium primum y en este caso lo que nos está quedando, que al no tomar contacto, el agujero interventricular primario. La adecuada formación de esto va a dar un septum íntegro. La alteración genética o lo que fuere va a conformar una comunicación interventricular. Para que nosotros hablemos de un ventrículo, que realmente estamos en presencia de un ventrículo, nosotros debemos tener 3 estructuras. Una estructura de entrada, una porción trabecular y una estructura de salida. Eso es un verdadero ventrículo. Si no, lo que tenemos es otra cosa que puede llamarse el nombre que quiera. Algunos le llaman sáculos, otros le tienen otros nombres para poder denominar a los ventrículos. Pero un ventrículo, como Dios manda, debe tener una porción de entrada, una porción trabecular y una porción de salida. Cuando nosotros hablamos de la adecuada conformación del septum, tenemos la porción primitiva, la porción anterior, la que se viene formando desde la parte ventricular, y esto que es el que le va a dar el cierre final al septum interventricular es la porción membranosa, que es la que venía generándose del cojín inferior cuando dio origen al septum atrioventricular. La porción que le sigue es darle la unificación a toda la estructura y conformar el septum. Ese septum, para quedar totalmente alineado, va a tener que tener la unificación de un complejo septal aortopulmonar que vienen, según estudios que se han hecho, muchos confirman, otros no, del quinto arco aórtico. El quinto arco aórtico normalmente y siempre se estudió de que no generaba nada. Bueno, algunos sostienen de que lo que genera es el complejo septal aortopulmonar, que viene desde los arcos hacia la porción de unificación
para darle cierre a esta estructura, razón por la cual este es en forma helicoidal, que una vez que se separa, la porción anterior va a dar origen a la pulmonar y la porción posterior va a dar origen a la aorta ascendente. Pero esto es tema para otra charla. Las comunicaciones interventriculares. La alteración de lo que normalmente nosotros vimos va a dar por consiguiente la comunicación interventricular. Esta tiene una incidencia en la presentación más habitual de las cardiopatías congénitas, en un 15 a 20%. Segunda en frecuencia después de la aorta bicúspide. Tiene una prevalencia de 50 cada 1000 nacidos vivos, más frecuentemente en mujer. Tenemos una comunicación interventricular aislada presente en el 30% de los niños nacidos con defectos cardíacos congénitos. Es decir, nosotros tenemos un niño con una cardiopatía congénita, en un 30% vamos a tener algún tipo de comunicación interventricular. Y asociadas a otras anomalías extracardíacas, más de un 30%. Es decir, que en un 60% de los niños que tengan alguna alteración en la conformación de su embriogénesis, ya sea cardíaca o de algún otro órgano, va a estar acompañado en más de un 60% por una comunicación interventricular. Es decir, que cuando se hace un ecocardio fetal hay que buscar el septum interventricular y sonizarlo con el doble color para poder evidenciar si tiene o no tiene una CIB. Desde el punto de vista anatomopatológico, haciendo una valoración postnatal, lo más frecuente de encontrar es una CIB de tipo perimembranoso. Ahora, si nosotros hacemos una valoración prenatal, la comunicación interventricular más frecuente va a ser la muscular y solamente en un 20% las perimembranosas. ¿Por qué nosotros dijimos que un ventrículo, para llamarse ventrículo, debía tener que tener una porción de entrada, una porción trabecular y un tracto de salida? Porque es allí en donde se van a localizar cada una de las comunicaciones interventriculares. Entonces, tenemos una porción de ingreso, una porción trabeculada y una porción de salida. Las musculares son las que van a tener una presentación de un 5 a un 20% y se pueden dar en la porción anterior, posterior, media o apical. Las porciones anterior, posterior y media van a cerrar por sí solas. Las apicales muchas veces sin alto porcentaje no cierran. Y lo peor de todo esto es que no la podemos cerrar. ¿Por qué no se puede cerrar? Porque no se puede cerrar con dispositivo, porque es muy difícil de poder poner el dispositivo en la porción apical del corazón. Y segundo, que están constantemente en contracción, o sea que es imposible introducir el dispositivo. Y las que no cierran, sí se le puede colocar un dispositivo a una edad adecuada. La CIB de entrada o la de ingreso representan entre el 5 y el 8% y las de salida o infundibulares en un 5 a un 7%. Es decir, la presencia de comunicación interventricular es lo que va a permitir que el hemicardio izquierdo, a través de este orificio, pase la sangre al hemicardio derecho y por ende desde aquí incrementar el flujo hacia el aparato pulmonar a través de la arteria pulmonar. Pregunta que muchas veces hicieron y la respuesta está acá. ¿Por qué la comunicación interventricular, cuando tiene un shunt de izquierda a derecha, lo que aumenta es el tamaño del ventrículo izquierdo y no el tamaño del ventrículo derecho? Pregunta lógica. Si la sangre me va de una porción de más presión a una porción de menos presión,
¿por qué no aumenta el tamaño del ventrículo derecho y sí aumenta el ventrículo izquierdo? Por dos razones. Tema número uno, que cuando se está contrayendo el ventrículo izquierdo también se contrae el ventrículo derecho. Toda la sangre que le llega al ventrículo derecho, el ventrículo derecho dice, a mí no me corresponde, yo lo devuelvo. ¿A quién se lo devuelve? Y se lo devuelve al pulmón. ¿Y qué hace el pulmón? Dice, esta sangre no me corresponde a mí, yo se la devuelvo. ¿A quién? A la aurícula de izquierda y al ventrículo izquierdo, y por ende es el que va aumentando de tamaño. No así lo que son las comunicaciones interauriculares, porque la comunicación interauricular viene de la sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, es ella quien toma la mayor cantidad de flujo del que viene de la aurícula izquierda, más la que viene de la vena cava superior, más la que viene de la vena cava inferior. Todo ese cúmulo de sangre se lo va a mandar al ventrículo derecho. Y es el ventrículo derecho es quien tiene que eyectar para mandarlo hacia la pulmonar. En un primer momento no va a haber ningún problema, pero ya el constante incremento de volumen hace de que el ventrículo derecho se hipertrofie y a posterior de la hipertrofia la dilatación. Entonces, por ende, las comunicaciones auriculares generan aumento del diámetro de las cavidades derechas y las comunicaciones interventriculares generan aumento de diámetro de las cavidades izquierdas. El ductus. ¿De dónde surge el ductus arterioso? Cuando nosotros hablamos de los arcos aórticos, estos son los 6 arcos aórticos. Tenemos un sexto arco, en donde desde el sexto arco aórtico hacia la porción derecha se va a comunicar. Es decir, se conecta con la aorta dorsal, que serían la aorta dorsal esta, la aorta dorsal derecha y la aorta dorsal izquierda, y también con las arterias pulmonares primitivas, derechas e izquierdas. La porción proximal del sexto arco aórtico derecho va a dar origen a la arteria pulmonar derecha, la porción proximal. La porción distal desaparece. Ahora vamos a esto. El sexto arco aórtico izquierdo va a dar origen, la porción proximal, a la arteria pulmonar izquierda. Pero la porción distal va a dar origen al ductus arterioso. No quiere decir, porque esto hubo muchas equivocaciones y aún así queda en los libros, que la porción distal del sexto arco aórtico va a dar origen al ducto y razón por la cual el ductus es la porción distal. No es que sea la porción distal. Se genera en la porción distal, pero el ductus arterioso se origina desde la porción proximal de la rama derecha, de la rama izquierda de la pulmonar. ¿Me explico? O sea, el sexto arco, la porción proximal es la pulmonar y la porción distal el ductus. Pero cuando se desarrolla, la arteria pulmonar izquierda sigue su proceso hasta llegar al pulmón, y esto en la vida postnatal es la porción proximal. No la busquen en la porción distal porque no está, porque la porción distal es la que va a conformar, la que se va a adentrar al pulmón a llevar la sangre. ¿Qué función cumple? Y ahora vamos a tratar de unificar un poquitito todo. Esta es la vena cava inferior, esta es la vena cava superior, este es el conducto de Arancio en el cual ingresa la sangre oxigenada que viene de la placenta. Dijimos que en este lugar tomaba dos caminos, iba hacia la aurícula derecha o bien venía hacia la aurícula izquierda o bien venía hacia el ventrículo derecho. Una vez en el ventrículo derecho, la sangre oxigenada va a salir para darle oxígeno al pulmón en desarrollo y el resto
va a dar origen y el desarrollo de la aorta descendente. Es decir, que un feto, para que se pueda desarrollar adecuadamente, debe tener oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? De la placenta materna. Si tenemos alguna alteración en la placenta materna o alteración de intercambio en los desechos del feto y la incorporación de oxígeno de la madre, vamos a tener una alteración en el desarrollo. Porque fijémonos que este 40% que ingresa a la aurícula derecha es la que va a pasar la sangre oxigenada al ventrículo, a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y de aquí va a salir por la aorta ascendente y el arco aórtico dando las sangres hacia los vasos del cuello. Entonces, el cerebro del bebé en desarrollo va a tener oxígeno para tener su adecuado desarrollo. Y con respecto a la parte de sangre que venía al ventrículo derecho, a través del ductus arterioso, va a ir para darle oxígeno a los órganos sistémicos en desarrollo. El pulmón, el riñón, el hígado, los intestinos, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí debemos tener dos estructuras Oyun, es decir, tres. Una es la placenta, la otra es la comunicación o el foramen oval y tercero, el ductus arterioso. Esto en la vida fetal debe presentarse así, pero cuando el bebé nace, esto debe cerrarse. La comunicación interauricular o el foramen oval debe cerrarse. El ductus arterioso debe cerrarse dejando un ligamento y el otro shunt que teníamos, que era la placenta, cuando clampearon el cordón umbilical, se finalizaron los tres shunts de desarrollo embrionario. Lo que hablamos recién se denomina hemodinamia fetal. Y bueno, el cierre ductal, bueno, no viene a colación a lo que vamos a hablar. Pero sí debemos saber que tenemos dos cierres. Un cierre funcional que se da a las 8 horas y el otro cierre anatómico que se da a los 21 días. Superados los 21 días, donde nosotros tenemos un chiquito con un ductus arterioso permeable, ojo, porque ese ductus va a generar un incremento de flujo a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer acá. Es decir, el bebé ya nació, tenemos un niño. La sangre va por la aorta y si el ducto está abierto, ingresa o lo hace en sístole o lo hace en diástole. Porque cuando se irrigan las coronarias, en diástole. Entonces, si tiene una apertura antes, la sangre va a entrar a través del ductus arterioso hacia la porción retrógrada. ¿Y a dónde va a ir esta sangre? Hacia los pulmones. Va a haber un incremento de flujo a nivel pulmonar. Y va a haber un deterioro en la irrigación a nivel coronario. ¿Estamos? Bueno. No, ya vamos terminando. Vamos a ver cómo salimos de acá. Bueno, esto es para que vean lo que es una comunicación interauricular, cómo juntea desde la aurícula izquierda hacia la aurícula izquierda a través de la apertura que tenemos allí. Eso es una comunicación interauricular. Fíjense cómo desde el ventrículo izquierdo pasa sangre hacia el ventrículo derecho. Bueno. Esto es un canal aurículo-ventricular. Se comunican todas las cavidades, tanto las aurículas como los ventrículos están comunicados. Obviamente que tenemos que evaluar si el canal es balanceado o desbalanceado.
Si el canal es desbalanceado y se desbalancea hacia la derecha, vamos a tener un incremento de flujo a nivel del ventrículo derecho para incrementar su eyección hacia la arteria pulmonar. Una comunicación interventricular de tipo apical. Tenemos la apical, la mediomuscular o la de entrada. ¿Tá? También tenemos las de salida, que se llaman las supracristales o las infracristales según de dónde las estemos viendo. O bien observando el tracto de salida del ventrículo izquierdo u observando el tracto de salida del ventrículo derecho. Pero lo más importante de todo esto es que debemos evaluar que la sangre va desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Esto es un ductus. Fíjense cómo la sangre ingresa desde la aorta que la tenemos aquí abajo hacia la arteria pulmonar. Es decir, normalmente cuando nosotros hacemos una insonización con Doppler, esto debe ser de color azul. Si nosotros tenemos una regurgitación de color rojo es porque está viniendo sangre de algún lugar y lo que es el ductus arterioso, que puede ser permeable y después de un tiempo determinado se llama ductus arterioso persistente. Una de las cosas que es el terror del que hace valoraciones fetales, y todos sabemos lo que hacen pediatría o neonatología, más que la transposición de grandes vasos, es el drenaje venoso pulmonar anómalo. Bueno, no. ¿Para qué tocar? Esto es lo normal. Esto es lo patológico. Ven que está drenando una vena pulmonar hacia lo que es la aurícula derecha. Bien, eso, si tiene una comunicación interauricular, es la que se denomina de seno venoso superior. Entonces, muchas veces vamos a buscar la causa de por qué en un feto tenemos una aurícula derecha dilatada con una aurícula izquierda de pequeño tamaño, siendo de que no hay ninguna otra alteración que lo pudiese ocasionar. Entonces se lo toma como una aurícula derecha dilatada idiopática, cuando realmente en el feto no pudimos evaluar que desde el techo de la aurícula teníamos un drenaje anómalo como es este. Eso es una de las cosas importantes. Una cosa es un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial y otra es total. Total es incompatible con la vida, porque llega un determinado momento que decir, ¿qué hago si la sangre me tiene que ir a la aurícula izquierda y en este caso me está yendo a la aurícula derecha? No puedo sacar las 4 venas pulmonares e insertarlas. Sí, se puede, poder se puede, pero en un neonato es imposible. Obviamente que hay quien lo hace. En definitiva, todo esto que hemos visto hasta ahora son todas las patologías que generan un incremento de flujo hacia la arteria pulmonar. Hoy por hoy tenemos muchos niños y también no tan niños que debido a toda la pandemia que hemos vivido no han tenido controles médicos. Niños han nacido, los que eran chiquitos fueron creciendo y todos esos niños tuvieron incremento de patología respiratoria con mucho moco. Y el diagnóstico era un BOR, una bronquitis obstructiva recurrente. Bien, se los trataba a los niños
mejoraba el cuadro y a los 15, 20 días el niño volvía con la nueva afección. Más broncodilatadores, más corticoides, más antibióticos. Se mejoraba el cuadro, al mes, a los 2 meses, otra vez lo mismo. Bien. Como corolario de todo esto, tenemos 2 ejemplos. Y lo tenemos al doctor Lunas aquí, que es el jefe de la terapia intensiva del hospital, profesor Lunas, y a la gente de pediatría, en donde hubo en este año los 2 extremos: comunicaciones interauriculares y comunicaciones interventriculares y ductus arterioso, que generaron en los niños incremento de flujo pulmonar, los cuales han terminado internados. Y hace 1 mes y medio, 2 meses, en forma conjunta con el doctor Luna, hicimos un estudio en la terapia en donde lo que se hizo fue batir solución fisiológica e inyectarlo y hacer un estudio, un ecocardio, viendo el septum interauricular para ver si las burbujas pasaban de un lugar a otro. Obviamente en ese momento no lo vimos, dijimos de que no había una comunicación interauricular, pero la paciente era una paciente de casi 30 años, si mal no recuerdo. 33 años. Esa paciente, ella manifiesta que cuando niña, ella tenía un soplo. Y ese soplo nunca fue estudiado adecuadamente ni se le trató de dar una solución. Esa persona ingresa a la terapia intensiva con todo un cuadro florido de disnea, cianosis, atropaquia y todos signos y síntomas de una enfermedad ya instaurada. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Síndrome de Eisenmenger. Entonces, ¿qué es el síndrome de Eisenmenger? Es el incremento de flujo que tenemos en forma crónica hacia las arterias pulmonares y sus vasos, con la reacción del organismo para ese incremento de flujo. El síndrome de Eisenmenger, y esto es una de las cosas que yo sinceramente no la sabía, la busqué hace muy poco tiempo, y descubrí que en el mundo nacen 60 millones de niños por año, de los cuales 600.000 niños nacen con una cardiopatía congénita significativa. Y, oh sorpresa, que entre el 2 y el 15% de estos pacientes son tratados con cirugía, dándole solución a su problema. ¿Y el resto? Muchos pacientes fallecen por causa de infección intercurrente o por insuficiencia cardíaca en la infancia. Hoy tenemos un niño internado en un nosocomio de Córdoba capital peleando por su vida a consecuencia de un ductus arterioso permeable en donde le generó un incremento de flujo en el tiempo. El niño tuvo una infección respiratoria y obviamente está peleándola. Va a salir, porque el pitufo es un gladiador, va a salir. Pero obviamente que esto es lo que no debemos permitir. De que un niño, primero y principal, no sepamos lo que tiene. Y segundo, que cuando tiene una cardiopatía congénita de mediana envergadura o de gran envergadura, tratarlo adecuadamente para permitir de que el flujo a nivel pulmonar no sea el de mayor incremento. Todas las cardiopatías congénitas con shunt de izquierda a derecha producen con el tiempo incremento del flujo vascular pulmonar, reacción endotelial pulmonar con disfunción e inflamación. ¿Por qué puse inflamación?
Porque todo el proceso inflamatorio también actúa para los músculos bronquiales, en donde el músculo de los bronquios se contrae. Y al tener una constricción, vamos a tener una broncoconstricción. Y esa es la expresión clínica que nosotros asistimos. Razón por la cual le estamos dando broncodilatadores, le estamos dando corticoides para que el niño vuelva a respirar adecuadamente. Pero lo que vamos a hacer con todo eso es tratar de paliar una situación que no es la de origen. Además, presenta alteraciones de la permeabilidad en la lámina elástica, lo cual produce adherencia y activación plaquetarias y leucocitos. Por ende, todas las personas en su proceso evolutivo lo que van a tener es obstrucciones a nivel vascular pulmonar. ¿Cuál es la principal complicación? Los TEPA, los ACV trombóticos, sucesivamente. Va a haber degeneración de la matriz extracelular y lo más importante de todo esto, la proliferación e hipertrofia de las células del músculo liso vascular y fibroblastos, con incremento en la obstrucción vascular pulmonar. La migración de la célula del músculo liso hacia la luz del vaso lo disminuye. Por ende, lo que anteriormente era un aumento del flujo pulmonar y generaba moco en los niños, en el adolescente, hoy ya va a tener cada vez menos cantidad de flujo. ¿Pero por qué? Porque va a tener más reacción en la pared del vaso. Cada vez se va a ir achicando más, porque las células musculares fenotípicamente que estaban destinadas a la contracción, hoy, por una alteración de información neuronal, hace de que esa célula se torne migratoria y proliferativa para terminar de cerrar lo que le está generando un incremento de flujo pulmonar. Porque el pulmón le termina diciendo al sistema nervioso, yo ya no puedo recetar más cantidad de sangre porque no doy más. ¿Qué es lo que hace? Cierra la luz. El incremento de la resistencia vascular pulmonar genera la hipertensión pulmonar. La inversión del cortocircuito, porque ya llega un determinado momento que lo que al incrementar la presión a nivel pulmonar y nosotros teníamos una comunicación interauricular, una comunicación interventricular de izquierda a derecha, al haber un aumento de la presión en el hemicardio derecho, obviamente que se van a invertir los cortocircuitos. Entonces, lo que anteriormente era de izquierda a derecha, ahora va a ir de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Va a haber hipoflujo pulmonar, alteración de la saturación de oxígeno. El ventrículo derecho va a manejar una cantidad de sangre no oxigenada. Esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a comenzar a liberar esa sangre sistémica con bajo tenor de oxígeno, una alteración multisistémica, con acropaquia, palillos, dedo en palillo tambor, cianosis, las alteraciones neurológicas y así sucesivamente, que es lo que se presentó la pacientita esta que teníamos. Bien, y una de las cosas importantes, doctor, mi hijo tenía un soplo y ahora se curó, ya no tiene mal soplo. No, no es que no tenga mal soplo, el soplo desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Desapareció porque anteriormente la presión del hemicardio izquierdo generaba el soplo porque el flujo pasaba al hemicardio derecho de menor presión. Hoy, que el hemicardio derecho, o el hemicardio derecho, igualan las presiones con la del hemicardio izquierdo, no yuntea. Al no yuntear, no hay soplo. Al no haber soplo, ¿se curó o no? No se curó. Está en el peor momento de su vida. Aparece la cianosis, junto, además, signos y síntomas que expresan la instauración de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El síndrome de Eisenmenger.
Cuando tenemos instaurado el síndrome de Eisenmenger, no hay nada por hacer. ¿Se puede paliar? Claro que se puede paliar. Se puede dar sildenafil, se le dan vasodilatadores, se le dan infinidad de cosas. Se utiliza la aspirina, no se puede utilizar la warfarina. ¿Por qué? Porque genera normalmente hemorragias, tanto hemorragias pulmonares como hemorragias cerebrales o hemorragias en muchísimos lugares. Es decir, es muy complejo el tratamiento del Eisenmenger. Solamente queda una sola cosa: el trasplante cardiopulmonar. No hay otra cosa para hacer. Y en definitiva, esto termina siendo lo que fuimos dialogando en toda esta charla. El vaso normal, con el correr de tiempo, disminuye la luz del vaso hasta que llega un determinado momento que la luz se hace diminuta. Y por ende, una vez instaurado todo esto, no se puede hacer nada. ¿Se pueden solucionar los problemas, las alteraciones congénitas? No. Ya no podemos cerrar más nada. ¿Qué vamos a cerrar? La comunicación interauricular. Vamos a cerrar la comunicación interventricular. Si ahora, al tener la comunicación interauricular e interventricular, a través de esa comunicación que la sangre va de ir desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, vamos a tener vida. Si nosotros le cerramos el septo interventricular, no vamos a tener absolutamente nada para poder tener vida en los órganos sistémicos. Entonces, una de las cosas importantes, ante un niño o una persona que tenga una sintomatología respiratoria, que esa afección sea recurrente, no cuesta nada hacer un ecocardio y poder evaluar la adecuada estructura y función del corazón. Porque es allí en donde podemos encontrar las alteraciones congénitas que yundean de izquierda a derecha y darle una solución antes que llegue a esta afección. Y esto es todo lo que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por esto.